Los mayas. En la vasta región de Mesoamérica, los mayas emergieron como una de las civilizaciones más intrigantes y sofisticadas. Seguidamente, desde su florecimiento alrededor del año 2000 a.C., hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XVI. Organización política de los mayas prehispánicos. Durante el periodo del posclásico, los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos, que dirigidos cada uno por su familia noble, pasaban gran parte del tiempo luchando entre sí. No obstante, la caída de Chichén Itzá hacia el año 1200 marcó el inicio de la hegemonía, hostiando hasta 1450 por las ciudades de Mayapán. El pueblo se componía mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Con su trabajo mantenían a las clases sociales superiores, además de erigir a todos los centros ceremoniales y a las calzadas de piedra que unían a las ciudades principales. La gente del pueblo vivía en las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre la casa y la plaza central. Los esclavos constituían el último eslabón de esta sociedad y adquirían su conocimiento por nacimiento. Robo, haber caído en prisioneros en la guerra, ser huérfanos o haber sido comprados. Escritura, calendarios y numerología maya. La civilización maya desarrolló una escritura jeroglífica utilizada en monumentos, cerámicas y códices, combinando logogramas y glifos fonéticos. Aunque en gran medida se ha descifrado, aún existen aspectos por comprender completamente. Además, los mayas crearon sistemas calendarios complejos, como el calendario Tzolk'in de 260 días y el Irhab de 365 días, combinados en la rueda calendárica. La numerología maya, basada en el sistema vigesimal, tenía un significado simbólico y espiritual, influyendo en diversos aspectos de la vida y rituales religiosos. Estos aspectos reflejan el profundo conocimiento maya del tiempo, la astronomía y su cosmovisión religiosa. Organización social. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. En cambio, los sacerdotes, que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico, ahora estaban abocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y por sobre todo a las ciencias. El pueblo se componía mayormente de campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto con un alto número de tejedores y alfareros. La gente del pueblo vivía a las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre una clase a la plaza central. Los esclavos constituían el último eslabón en la sociedad y adquirían su condición por nacimiento, robo, haber caído prisioneros en la guerra, ser huérfanos o haber sido comprados. La religión en la cultura maya. Los máximos responsables de la conocida como religión precolombina eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de entender y explicar el porqué de las cosas, así como de presidir los actos rituales y religiosos de los mayas. En la religión maya, los cultos y las creencias eran un fiel reflejo de una mitología fuertemente enraizada en el pensamiento popular. En sus inicios, la religión de los mayas fue un culto a la naturaleza y a las fuerzas presentes en el entorno donde vivían como nómadas. A medida que avanzó la sedentarización, aumentó la necesidad de organización formal de aquella religión y con ello la de contar con un cuerpo sacerdotal de carácter especializado. Ciudades mayas. Las ciudades mayas fueron centros urbanos importantes de la civilización maya, que se desarrollaron en Mesoamérica, específicamente lo que hoy es el suroeste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Algunas de las ciudades más destacadas incluyen Tikal, Guatemala, uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya con impresionantes pirámides y templos. Chichén Itzá, México, conocida por su pirámide de Kukulcán, también llamada El Castillo, es uno de los sitios arqueológicos más visitados en México. Palenque, México, famosa por sus impresionantes estructuras y su arquitectura bien conservada, incluyendo el Templo de las Inscripciones.
Uxmal, México, conocida por su arquitectura PUC, que se caracteriza por sus elaborados detalles decorativos en las estructuras. Copal, Honduras, destaca por sus esteladas detalladas y su complejo de templos y plazas. Calakmul, México, situada en la selva de la península de Yucatán, fue una de las ciudades más poderosas de la civilización maya. Estas son solo algunas de las muchas ciudades mayas que existieron en Mesoamérica, cada una con su propia historia, arquitectura y contribuciones a la civilización maya. En conclusión, los mayas practicaban el comercio de mercancías con pueblos vecinos y en el interior del imperio. Se levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La artesanía también se destacó, hilado de tejidos, uso de tintas en tejidos y ropa. En la actualidad, los miembros de las culturas mayas participaban activamente en el turismo, sea como trabajadores en labores de construcción y los servicios en Cancún y su área de influencias, o bien como comerciantes, guías de turistas, transportistas y una amplia gama de actividades. La preservación de la lengua y cultura maya específicamente adquiere especial interés ya que sea simbolizada la identidad de la población nativa y no nativa de este estado de Quintana Roo y su corrección con la identidad de la península de Yucatán. La cultura maya es notable por diversos aspectos relevantes, como su compleja escritura jeroglífica, avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos, arte monumental, arquitectura y sistema de calendario. Sus enseñanzas continúan influyendo en la actualidad en campos como la arqueología, la astronomía y la sustentabilidad. Conocer la organización de la cultura maya ofrece una comprensión profunda de su civilización antigua, incluyendo su organización social, sistema político y cosmovisión, proporcionando lecciones valiosas para el presente y el futuro. La aportación de los mayas en numerología es significativa, reflejando una visión simbólica y espiritual de los números que sigue siendo relevante en prácticas contemporáneas como la astrología y la espiritualidad. En conclusión, sobre los mayas peninsulares que habitaban principalmente la región de la península de Yucatán en México, es que formaron la civilización más rica y compleja con los logros significativos en áreas como la arquitectura, las matemáticas, la astronomía y la agricultura, entre otros. Sin embargo, su sociedad también experimentó periodos de declive y colapso, posiblemente debido a una combinación de factores como cambios ambientales, conflictos internos y presiones extremas. Soy Jonathan y diré mi conclusión sobre los mayas. En resumen, la civilización maya dejó un legado cultural científico impresionante que aún perdura en la actualidad. Su profundo conocimiento en matemáticas, astronomía y arquitectura, etc., refleja una sociedad altamente desarrollada y sofisticada.